Buenos días, mi nombre es Santiago Hernández y en el podcast de hoy vamos a hablar un poco sobre la psicología penitenciaria. Podemos preguntarnos qué hace exactamente el psicólogo dentro de una prisión, cómo se evalúa la peligrosidad de un ser humano y realmente es la posible reinserción social en el sistema carcelario que muchas veces parecen colapsados. Primero, comenzamos definiendo lo que sería el concepto, objetivos y marco legal, que sería un poco la parte preliminar de la psicología legal. Para entender esta disciplina, lo primero que debemos hacer es despojarnos de prejuicios. La psicología penitenciaria no es una clínica tradicional. Eso quiere decir que no aplican las normas que aplicarían normalmente con un paciente o que veríamos en la práctica diaria de un psicólogo clínico. No estamos en un consultorio cómodo, con plantas, música relajante, sino que estamos en un centro de reclusión, un ambiente naturalmente estresante y restringido. Formalmente la definimos como la rama de la psicología jurídica y forense encargada de estudiar, evaluar, tratar y hacer seguimiento a quienes cumplen penas privadas de libertad y a quienes, y aquí viene el gran dilema ético, que convive todo con todo psicólogo carcelario. ¿Para quién trabaja el psicólogo? ¿O quién sería nuestra prioridad? ¿La institución carcelaria que busca la seguridad o el interno que busca ayuda? La respuesta correcta sería una mezcla de ambas, por muy complejo o muy confuso que pueda parecer. ¿Cuáles son los objetivos principales de este tipo de psicólogos? Sería el primero, comprender y mitigar los efectos de la prisión como tal en individuo. De esto podemos extenderlo un poco más, hablando sobre que el encierro destruye la psiqui, genera una gran pérdida de autonomía debido a la rutina constantemente vigilada o constantemente regularizada a la que está sometido la persona, produce ansiedad extrema, puede producir tanto pérdida de la personalidad como depresión. Segundo, fomentar una convivencia pacífica dentro de la institución como tal. Y el tercero, y lo más importante, dotar al individuo de herramientas cognitivas y conductuales para que cuando una vez culminada su pena o el proceso de encarcelación se reintegre a la vida, a la sociedad, no vuelva a pisar una cárcel de ser posible. Ahora bien, esto no es invento de nadie, existe un marco legal internacional y nacional respaldado por derechos humanos y las leyes acordes a las penas que están cumpliendo, que establece una premisa fundamental. El sistema penitenciario no busca el exterminio ni el sufrimiento gratuito del individuo, sino su reeducación y su eventual reinserción a la sociedad. El castigo por sí solo no previene el delito. La intervención psicológica, en cambio, busca transformar a partir de esto las causas profundas que llevaron a esa persona a delinquir y evitar que vuelva a cometer estos actos en un futuro. A continuación, podemos hablar un poco más, siguiendo con el tema, sobre el perfil y las funciones que tienen estos psicólogos. Podemos imaginar por un momento el caminar por un pasillo de una cárcel o un retén. El nivel de tensión es alto, es un ambiente estresante. Aquí es donde empezamos a ver los cambios en el perfil del profesional de este tipo de esta psicología. ¿Qué tipo de persona se atreve a trabajar en este entorno? El perfil de un psicólogo penitenciario no es para cualquiera, requiere firmeza ética, alta inteligencia emocional, objetividad quirúrgica y tremenda resiliencia. No puedes dejarte manipular, pero tampoco puedes volverte una persona insensible al sufrimiento de los presos. Tienes que caminar una delgada línea e intentando no cruzarla ni de un lado ni para otro. Estos psicólogos tienen un trabajo que es multidisciplinario y lo podemos dividir en cuatro partes. Tenemos evaluación diagnóstico como parte 1, emisión de informes, intervención directa como parte 3 y asesoramiento institucional como parte 4. La evaluación diagnóstica y diagnóstico obviamente analiza la personalidad, las motivaciones y las posibles psicopatologías subyacentes a los procesos delictivos de las personas privadas de libertad. Los procesos de informes técnicos. Esta es una herramienta más delicada y más como tal cuadriculada, algo más estructurada como tal.
El psicólogo se integra a equipos formados por tanto trabajadores sociales, educadores y juristas para redactar informes que determinan si un interno califica por un beneficio dentro de sus procesos jurídicos. Un permiso de salida o un cambio de grado de clasificación o una reducción en la posible pena. Literalmente su palabra pesa la balanza con la libertad de esta persona, debido a que el resultado de estos informes puede inferir en su posible condena o la evolución o el desarrollo de esta misma dentro de la institución. Después tenemos la intervención directa, que es conducir espacios de terapia individual y grupal entre los reos, centrados en el control de impulso, manejo de la ira y resolución de conflictos para evitar la propia conflictividad que suele ocurrir en este tipo de entornos. Y por último estaría el asesoramiento institucional, que sería aconsejar a la dirección penal sobre dinámicas de grupo, prevención de tensiones y manejo de crisis emocionales colectivas, para que esta formación se vaya dispersando en el personal de seguridad que trabaja en esta área. Ahora bien, hablemos de un momento crítico, la evaluación psicológica dentro de la prisión. Si evaluar a alguien que en libertad ya tiene sus retos, imagínense hacerlo dentro de una cárcel, estando básicamente a ciegas, no sabe, hay mucha información que a lo mejor podríamos obtener de una persona en su entorno normal que nosotros tenemos en una persona privada de libertad. ¿A qué se debe esto? Aún debido a que el contexto carcelario está cruzado por la desconfianza. ¿Okay? El interno suele mostrarse hipervigilante, defensivo, y suele recurrir a la simulación o fingir trastornos para poder obtener beneficios, evitar ambientes peligrosos o que le causen incomodidad, o a la disimulación para intentar mantener una imagen alrededor de sus pares dentro de la institución. Para esto debemos aplicar una serie de rigurosidad aún más profunda dentro del proceso de la evaluación. Tenemos que afincarnos mucho más en la entrevista semiestructurada, en la observación y en la aplicación de instrumentos psicométricos, ¿ok? Debido a que estos tienen muchísima más importancia y su resultado es, por así decirlo, puede ser alterado por estas conductas que estaría tomando el paciente si no estamos al tanto de las mismas y no tomamos medidas para intentar prevenirnos o estamos atentos a esto mismo. Luego tenemos programas de intervención y tratamiento, que una vez que ya tenemos el diagnóstico, deberíamos pasar a la acción como profesionales. Esto sería el desarrollo de programas de tratamiento. Y aquí la regla de oro marca la diferencia entre un sistema moderno y uno arcaico. En un sistema arcaico, el tratamiento sería algo impuesto a grupos de reos o grupos de la población penitenciaria, en el caso de que se distribuya este tratamiento incluso, y sería obligatorio. Un modelo moderno, el tratamiento debe ser individualizado y voluntario. No se puede obligar a cambiar si no hay una mínima apertura al proceso por parte del individuo. ¿Okay? Los programas se diseñan según las necesidades específicas detectadas en la evaluación previa y en los informes o expedientes que se posean de esta reo o de esta persona privada de libertad. Por ejemplo, tenemos programas para agresores específicos, dirigidos a infractores de violencia de género o delitos violentos. Aquí no trataríamos solamente con hablar del delito, sino desmantelar las creencias distorsionadas como la minimización del daño, celos patológicos, justificación de la violencia, y trabajar profundamente en la empatía hacia la víctima de que tenga esta persona, para intentar tratar directamente el desencadenante de estas agresiones, ¿ok? Pues tenemos programas de deshabitualización de sustancias, debido a que las adicciones y el delito muchas veces van de la mano. Una gran población, un gran porcentaje de la población dentro de centros penitenciales consumen activamente o son víctimas de la adicción, ¿ok? Tratar el consumo de drogas y alcohol dentro de una cárcel es un pilar indispensable para evitar que la conducta criminal se repita al salir, ¿ok?
Y luego tenemos el diseño de habilidades socioemocionales, talleres de autoestima, autocontrol, resolución pacífica de conflictos, dotando al interno de recursos que quizá nunca tuvo la oportunidad de aprender en su entorno de origen. También esto va a ayudar tanto al desenvolvimiento de la persona una vez reintegrada a la sociedad y a la convivencia de estos mismos internos dentro de la institución. Pues tenemos la prevención, reinserción y desafío postpenitenciario de estos individuos. ¿Okay? Esto sería ya la última fase del proceso o la prueba de fuego del sistema penitenciario. ¿Qué pasa con estos internos una vez terminan su condena o cuando el interno empieza a tener los primeros permisos de salida, dependiendo del delito que haya cometido? La labor de nosotros como psicólogos, y en especial los psicólogos están trabajando en esta área, abarca también la prevención de riesgos institucionales, conteniendo crisis de ansiedad severas, previniendo conductas autolíticas, debido a que este tipo de conductas son extremadamente comunes en las prisiones. La metacumbre es la preparación para la libertad. Estamos recordando que esto es un ambiente increíblemente estresante, pero también es una rutina que debido, o sobre todo en pacientes o individuos con condenas largas, suele convertirse algo en lo que toda su vida revuelve, ¿ok? Que están aislados del exterior, algunos no serán visitados durante muchos años de su condena y al momento de terminar esta misma, simplemente ha sido todo lo que han conocido durante largos periodos de su vida, incluso décadas. Entonces estos pacientes a lo mejor sienten que es otro mundo, pues el mundo cambió y ellos se quedaron adentro. Es como en muchas entrevistas se lo suele describir como una cápsula del tiempo. El mundo avanzó, pero ellos se quedaron viviendo en el pasado y lamentándolo mucho no se sienten capaces de reincorporarse a la sociedad. Eso también es parte de nuestra labor, el preparar a estos individuos para la libertad a través de regímenes abiertos, la semilibertad y permisos progresivos. Continuando con este proceso, llegaríamos a la parte final, que sería el seguimiento postpenitenciario. Aquí radica el mayor talón de Aquiles de la mayoría de sistemas penales que existen en el mundo. Salir de la cárcel no es sinónimo de estar libre de problemas. Como ya mencioné, el estigma social, la falta de empleo, la ruptura de las unidades familiares, empujan a muchos a un fenómeno de lo que llamamos puertas giratorias, que es la reincidencia en estas costumbres que los llevaron en un inicio a entrar al sistema penitencial, y es un ciclo que continúa en donde van pasando o escalando, en la mayoría de los casos, escalando estos crímenes, aumentando cada vez más el tiempo que pasan dentro del sistema. El acompañamiento psicológico y por parte también de la comunidad tras la salida busca brindar al ex recluso una especie de manera de mm, reintegrarse de forma eh, lo más sencillamente posible, o bueno, no sería sencillo, sino lo más intentando darle la oportunidad de él adaptarse a su ritmo, al nuevo ritmo, al nuevo estilo de vida que tiene que llevar para ser una persona en una sociedad normal, fuera de lo que sería el circuito penitenciario. Para concluir, podemos decir que la psicología penitenciaria nos recuerda en verdad una verdad incómoda, pero necesaria. Detrás de cada expediente judicial, cada número de cada celda y de cada delito hay una historia de una persona inacabable. ¿Ok? El encierro aísla el cuerpo, pero la verdadera labor del psicólogo en este entorno es evitar que también se aísle, se apague y y se corrompa por completo la mente del ser humano. Esto es una temática bastante interesante y que bueno, veo que aquí en estos pocos minutos que tuve para comentarlo, da para mucho más. Muchas gracias, hasta luego.